Gracias. Bueno, al contrario, agradecerles mucho esta invitación y el poder compartir en el seminario esta vinculación que hay entre las neurociencias y el arte. Entonces, me voy a permitir hacer una presentación Sí estás sobre poniendo estos los logos, elementos ¿verdad, y Carlos? posteriormente, pues, si Yo tienen no los dudas, veo. preguntas, en donde podamos interactuar bajo estos elementos. Y No están pues, los en logos. verdad, muchas gracias. Ah, Permítanme nada más el símbolo, sí. compartirles mi presentación. Está bien. Bueno, dentro de estos elementos que estábamos señalando, ha sido muy relevante los elementos que se han ido investigando acerca de lo que se puede hacer de la vinculación entre los estudios neurocientíficos y la percepción del arte. ¿Cómo Bajo recibes estos el audio? ¿No está elementos abajo? tenemos Aquí, bastantes este investigaciones, audio. información que No se bajó ha el dado no volumen ahorita ella. solamente en cómo No está más apreciamos el bajo arte o que hacemos la voz estos juicios estéticos y qué de Luisa. vinculación tiene con el cerebro, Sí. sino Entonces también ajustalo, ¿no? se ha ido expandiendo hacia cómo la producción de arte puede estar modificando nuestra actividad cerebral dependiendo de nuestra edad o incluso dentro de nuestros intereses. Este es un ejemplo de lo que hacen los museos a partir de esta vinculación de producción de arte y la actividad cerebral. Ustedes ahí están viendo a algunas niñas donde se les está midiendo la actividad eléctrica cerebral mientras están produciendo el arte. En la parte de abajo, ustedes pueden estar checando esa página de internet que es de la Universidad de Houston, en colaboración también con un museo en Houston, donde se hace este tipo de colaboración. Entonces, cada vez más las colaboraciones entre las investigaciones aplicadas, como son estas que estamos señalando, y la vinculación que se tiene ahora no solamente con el arte, sino el arte dentro de los museos, porque muchas de estas investigaciones se hacen en el laboratorio, en donde solamente se les pone a ver a los participantes las obras de arte y ver cómo su actividad cerebral se va registrando. En este artículo que tenemos aquí presente, que es del 2017, Carlos, se ¿me hace en checas un la museo transmisión? en Monterrey, en donde Te también, estoy si cubriendo ustedes el observan, logo. tenemos participantes donde se les está registrando la actividad eléctrica cerebral, pero mientras están observando una obra de arte dentro de un museo. Y lo que se trata de ver es cómo hay estos juicios estéticos y cómo van cambiando, por ejemplo, entre hombres y mujeres o de acuerdo a la edad, que también, como les estaba señalando, es ¿Tienes el interesante de nombre de poderlo la realizar y que son conferencista investigaciones que han ido cada vez en más en letrero? auge y van ido creciendo. Sin embargo, lo que me gustaría ¿Qué centrarlo letreros tienes también disponibles? es qué es lo que sucede con nosotros dentro de los museos, no solamente en la forma en la cual apreciamos el arte, porque como ya les estaba mencionando, hay suficiente información de cómo nuestra actividad cerebral cambia, por ejemplo, si nosotros observamos arte abstracto o si estamos observando algo más realista. Dentro de estos elementos, Maura, entonces, investigaciones doctora recientes Maura. han estado señalando qué es lo que sucede con nosotros como visitantes dentro de los museos. Y en este Ramírez Flores. sentido, tenemos, como ya les estaba señalando, que cuando entramos a un museo no significa solamente el ver Ponle una Maura obra de arte Yasmín Ramírez o Flores. algún, si estamos en un museo de No se te ciencia, el olvide el estar acento de interactuando Ramírez. con alguno de los objetos, sino que también tenemos una interacción con la información que nosotros estamos recibiendo, ya sea desde que leemos el texto de esa imagen ¿Qué o nos lo que escucha? estábamos señalando, interactúo con otras personas, con el guía, con quienes puedo estar acompañándome y que esto también implica que yo puedo estar teniendo una información diferente que activa de manera diferencial mi cerebro. Sin embargo, algo que vamos a ir retomando en el caso de las neurociencias y que va a ser importante para el resto de la charla, está centrada en lo que se ha denominado el circuito de la recompensa y que en algunos otros elementos también se ha retomado como aquellos elementos del circuito del placer. En este sentido, lo que ustedes observan aquí son zonas cerebrales que sabemos que se activan cuando algo nos es gratificante. Entonces aquí también cuando nosotros observamos arte o tenemos una actividad recreativa o una actividad cultural que también implica el asistir a un museo, lo que se ha observado es que este circuito de la recompensa, es decir, que nosotros podemos ir haciendo esas
actividades de manera recurrente porque nos es gratificante para nosotros, también se activan bajo estas situaciones. Y como parte del circuito de la recompensa, tenemos estas estructuras cerebrales, que es el área tegmental ventral, el globo pálido, el núcleo accumbens y la corteza del cíngulo, y posteriormente su vinculación que tienen hacia la corteza prefrontal. Estos dependen de un neurotransmisor que se denomina dopamina, que ahorita no es punto que vamos a retomar de forma precisa, pero más adelante nos hará entender por qué estas actividades dentro del museo nos pueden ser gratificantes. Ahora bien, teniendo en consideración por lo menos estos elementos, cuando nosotros estamos explorando un museo, como ya les estaba señalando, dirigimos nuestra mirada a aquellos objetos que son de nuestro interés. El que nosotros dirijamos la mirada hacia uno de estos eventos también es una medición indirecta de nuestro nivel de atención hacia un objeto. Ahora, nosotros podemos hacer la medición de cuánto tiempo fijamos la mirada o hacia dónde, a qué objetos los dirigimos dentro de la sala de un museo mediante estas gafas que se denominan anteojos para rastreo visual o eye tracking. Aquí lo que estamos viendo son diferentes modelos que nos ayudan, como les estaba señalando, a ver cómo dirigimos nuestra mirada. En este estudio que hace Kress en 2016, lo que trata de investigar es cómo estas obras de arte, en qué los visitantes se están fijando o centran su mirada, pero que también puede ayudar a la curación dentro de los museos. Aquí lo que ustedes observan en las coloraciones que se observan en los dibujos, en las pinturas, perdón, es hacia dónde están centrando la atención los participantes. Es un ejemplo de ello. Ahora, en esta investigación que hace, aquí tenemos las pinturas y la medición que se hace a partir de las personas que lo están rastreando. Entonces, como ustedes observan, hay puntos específicos de toda la obra en donde las personas fijan su atención. La posibilidad de esto también es que hay salas o hay objetos que a lo mejor no son atrayentes para las personas y que pasan menos tiempo haciendo el recorrido en alguna de estas salas. Entonces, lo que también se busca mediante estos elementos es tratar de apoyar a la organización de las salas o hacer más atrayente los estímulos para los visitantes, teniendo, como estaba señalando, en consideración este proceso cognitivo. Bajo este modelo, entonces, en este museo, el Peabody Access Museum, lo que están haciendo también es incorporar las neurociencias a ver cómo es que las personas fijan no solamente su atención, sino el placer que les puede estar generando ciertas salas o ciertos objetos dentro de las salas. Aquí lo que se hace con estos aparatos es una medición de la sudoración de la piel. Y aquí lo que se mide es la sudoración de las manos con estos aparatos. ¿Qué es lo que hace como medida indirecta la sudoración de la piel? Uno de estos elementos es cuando nosotros tenemos un evento que nos despierta una emoción, ya sea una emoción gratificante o que nos da miedo, vamos a tener cierta respuesta de nuestra piel ante esos estímulos. Y esto lo que hace es una medición de lo que está haciendo nuestro cerebro como una respuesta ante esos objetos. En este estudio que hacen en el Museo Peabody, lo que hacen es ponerle, estas son imágenes reales del estudio, lo que hacen es ponerle unas gafas de rastreo visual, que es la que estábamos viendo anteriormente, y les ponen esa pulsera que lo que hace es medir la respuesta galvánica de la piel, lo que estábamos mencionando de la sudoración ante los estímulos, como una respuesta de la emoción. En la parte superior, ustedes ven que hay una flecha negra. Esa flecha está indicando un comentario que hace el autor acerca de su exposición y posteriormente viene un elemento relatando de lo que va a constar la exposición. Ahora, lo que ellos observaron es que los participantes dentro del recorrido en el museo obtuvieron el 50% de los participantes más tiempo atendiendo a esos letreros que implicaba la experiencia del autor ante estar haciendo las propuestas. Y también lo que vieron es que esta respuesta galvánica de la piel, es decir, la sudoración, se modificó, se aumentó
ante esos textos, lo cual quiere decir que había un aumento en la excitación emocional. Aunque estos datos de la respuesta galvánica no fueron significativos estadísticamente, pero sí observaron que había esta modificación, es decir, había una vinculación emotiva en respuesta a esa misma experiencia que el autor estaba realizando en la ejecución de sus obras. Entonces, lo que ellos concluyen es que el tener este tipo de textos o el ponerlos como la experiencia que está teniendo el autor a los espectadores mejora sus experiencias visuales, además hacen que sientan placer ante la percepción intelectual y la valencia emocional que se está presentando con estos elementos. Al mismo tiempo, otros autores han estado identificando con estos estudios que se hacen dentro de los museos que estos trabajos artísticos que se acompañan de títulos, de texto o formas de información cognitiva influye de manera positiva en el reporte evaluativo del observador. Quiere decir que gozan más la experiencia que están teniendo dentro del museo y viendo las obras que se están presentando. Ahora, referido a esto, se ha tratado de involucrar cómo la actividad cerebral puede ir cambiando o modificándose con estos elementos. Me voy a permitir quitarme los audífonos en este momento porque de repente no se permite escuchar el audio y les voy a pedir a poner un video. Permítanme un momento. Robledo teamed up with NSF-funded researchers at the University of Houston to study brain activity of visitors as they observed and experienced the art. Aquí lo que estamos observando es en el Museo de Houston, como les estaba señalando, junto con la Universidad también de Houston, hacen la medición eléctrica cerebral de niños, adultos, jóvenes, mientras están haciendo recorridos en el museo o bien viendo alguna obra de arte. Y lo que estamos observando es cómo hay una modificación en la actividad cerebral, es decir, en la actividad de nuestras neuronas, referido a la experiencia que están viviendo. Y esa es la diadema o el aparato que pueden estar utilizando para hacer estos recorridos. Como ustedes observan, este tipo de diademas ya son más autonómicas, es decir, ya son por Bluetooth, ya hacen otro tipo de comunicación hacia estos elementos. Para que conozcamos un poco cómo es que se hacen las mediciones de la actividad eléctrica cerebral. Permítanme un momento. Dentro de estos ejemplos que estábamos señalando, entonces aquí tenemos otro ejemplo de un estudio que hacen, si no mal recuerdo, Praga, en donde hacen precisamente, no, en Rumania, perdón, en donde hacen la evaluación igualmente de la actividad eléctrica cerebral cuando una persona está explorando diferentes salas con diferente contenido de obras de arte y se observa esta modificación cerebral. Bajo este paradigma y este tipo de estudios, Conston lo que hace es comparar la actividad eléctrica cerebral entre personas jóvenes, personas adultas mayores, al igual conocer cómo es que perciben aquellas obras que podrían ser estéticamente más placenteras bajo estas condiciones. Ustedes observan ahí diferentes líneas que se están activando y de diferentes colores. Esto lo que implica son cómo se conectan las zonas cerebrales. Y en este sentido, lo que estamos observando es que cuando una persona observa arte que es estéticamente placentero, que es la imagen que observamos en la parte superior y en la parte de abajo de esta misma imagen, lo que se observa con ello es que las personas van a tener una mayor conectividad cerebral de las áreas frontales con las áreas parietales. Eso quiere decir nuestras áreas parietales se activan cuando nosotros estamos observando algo, pero que además estamos haciendo un juicio estético. La corteza prefrontal también se va a estar activando cuando nosotros estamos identificando si ese arte, por ejemplo, puede ser placentero, displacentero o el tipo de arte que pudiéramos estar encontrando.
Pero también lo que reporta este tipo de estudios es lo que sucede entre personas jóvenes y personas adultas. Dentro de estos elementos, también lo que observa, lo que ellos mencionan, es que las personas adultas mayores lo que hacen es una mayor activación de un hemisferio de nuestro cerebro. En este caso, hacen una mayor conectividad hacia el hemisferio derecho y hacia las zonas frontoparietales, como era la que estábamos mencionando. Mientras los adultos jóvenes parece que hacen una conectividad de ambos hemisferios cerebrales. Alguna de las explicaciones a ello también se señala con la experiencia que una persona joven o una persona adulta puede mantener para abstraer la información que esas obras de arte nos pueden estar presentando. Dentro de estos mismos elementos, en la actualidad, pues sabemos que hay muchas formas de poder visitar los museos, y más ahorita en esta época en donde estamos siendo confinados, restringidos en nuestra casa, vamos a tener más posibilidades de hacer exploraciones de los museos de forma virtual. Entonces, se han dado a conocer estas investigaciones en donde comparan la experiencia de una persona realizando las visitas de forma virtual comparada con las visitas que hacemos de manera real ante los museos. Entonces, lo que ellos están observando, que es la información que vamos a tener a continuación, se hizo en el MUSA, que va a ser un museo de arte también en Viena, en Austria, en donde se hizo la investigación por Brider y colaboradores, en donde ellos obtuvieron la participación de 137 estudiantes de psicología, en donde estuvieron observando 27 obras de esa sala, que incluía tanto pinturas, fotografías como collage, y dividieron a estas personas en 3 grupos. El primer grupo de ellos lo que hizo fue ver reproducciones digitales por computadora, y una semana después fueron al museo a la exhibición real. El segundo grupo primero vieron las obras en el museo y después, una semana, las vieron en forma virtual. Y el tercer grupo solamente observó de forma virtual las imágenes en estas 2 ocasiones. Lo que ellos encontraron es a lo que se refirieron como una experiencia vivida. Lo que encontraron es que en el grupo 1, los alumnos o los estudiantes puntuaron la experiencia diciendo que el arte real fue más estimulante, positivo, interesante y que además les gustó más. El grupo 2 puntuó mejor la experiencia en el museo y menor la experiencia de forma virtual. Y el grupo 3, que solamente hizo las exploraciones de manera virtual, todo lo puso de una manera similar. Es decir, que no le generó ni más motivación, ni fue más estimulante, ni más positiva la experiencia que pudieron estar teniendo. Bajo estos elementos, los autores además señalan que los participantes que tuvieron la oportunidad de hacer la visita real y que lo hicieron en estas primeras ocasiones, encontraron un efecto positivo en la memoria, en donde además de recordar la mayoría de las obras que se les pidieron, recordaron objetos que no estaban dentro de la lista y que estaban cercanos hacia los objetos que se les estaba pidiendo, haciendo estos elementos que no solamente el aprendizaje estaba vinculado con la experiencia de poder estar recordando algún elemento, sino que la emoción y la experiencia que se vive en ambientes reales puede mejorar estos procesos cognitivos, aunque no era el objetivo de la tarea, pero vieron como algo favorable dentro de estos elementos. También a este mismo evento lo que señalan es que encontraron que las personas disfrutan más del arte dentro del museo, lo encuentran más estimulante, comprensible y lo recuerdan mejor. Bajo estos señalamientos, los autores indican que el que se tenga esta experiencia completa podría estarse basando en lo denominado teoría de la cognición situada, que vamos a abordar un poco más adelante. Pero en este sentido, la teoría de la cognición situada lo que implica es que el aprendizaje
va acompañado de las emociones y de los aspectos sensoriales, y que entonces cuando nosotros nos encontramos con toda esta estimulación dentro de un ambiente, la posibilidad de aprender aumenta cada vez más. En este señalamiento, entonces, otra pregunta ha sido, bueno, entonces, si tú me estás diciendo que la cognición situada es importante, eso tendrá algo que ver en la apreciación que yo tengo del arte, dependiente del contexto, eso puede estar influenciando y ha sido uno de los elementos a debatir porque en algunas situaciones el artista considera que el arte es arte independientemente de donde se exponga, o bien que la experiencia o la información que va a tener quien lo vea es independiente de algún tipo de situación. En este sentido, un estudio que hace Silveira y colaboradores en el 2015 lo hace en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el MoMA. Y lo que ellos hicieron es poner a los objetos etiquetas en donde decía, estos objetos o estas obras estuvieron hechos en el MoMA. Y estas otras estaban siendo realizadas en una casa de cultura popular o de arte popular para adultos, aunque fueran las mismas imágenes, los mismos objetos, perdón, para diferentes grupos. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Hicieron una medición de la actividad cerebral y encontraron que áreas cerebrales se activan de manera diferencial cuando solamente la etiqueta decían que era parte del MoMA. Y lo que ellos encontraron es que con decir que era parte del MoMA, es decir, que le estaba dando un significado que pertenecía a algún artista y que era un artista importante, activaban zonas cerebrales como son el precunio, la corteza del cíngulo y la unión temporoparietal. Estas estructuras, de forma particular en otros procesos cognitivos, se activan cuando nosotros le damos una importancia social a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, esto refuerza la idea de que las claves sociales, es decir, el contexto en el cual nosotros experimentamos los aspectos de arte, pueden ser importantes para la apreciación o el juicio estético incluso que nosotros estamos dando hacia los objetos. Ahora, parte de esta presentación está también dedicada a qué implicaciones tienen los procesos cognitivos cuando nosotros visitamos los museos. En este caso, ya les había comentado que un elemento importante va a ser la cognición situada o que también vamos a ver como estos elementos de cognición corpórea que también se les ha denominado. Aquí de forma general lo que estamos teniendo es en esta imagen con la flecha en amarillo, tenemos la entrada de información sensorial que va a llegar hacia nuestro cerebro, pero cuando esta información llega a nuestro cerebro, nosotros podemos ir teniendo una actividad fisiológica, así como una actividad de tipo conductual. Bajo estos elementos, la actividad conductual, por ejemplo, puede ser hacia dónde dirigimos nuestra atención o nuestra mirada, hacia qué sala nos podemos dirigir, con quién vamos acompañados, el contexto, etc. La activación fisiológica sería nuestra actividad cerebral o, en este caso, la activación de nuestro cuerpo, como puede ser nuestra respuesta galvánica, que ya habíamos señalado, o puede ser mi frecuencia cardíaca, la respiración, entre otros de estos elementos. En conjunto, nos van a estar siendo elementos importantes para los aspectos cognitivos, como puede ser memoria, aprendizaje, funciones ejecutivas, emoción, etcétera. Y finalmente lo que tenemos es la experiencia que vive esa persona, es decir, el autorreporte de todas esas emociones que se están generando y todos esos procesos anteriores. Con base en esto, entonces ya les estaba señalando que uno de los elementos es cognición situada o también esto que se ha denominado como cognición encarnada o cognición corpórea. En este sentido y de forma muy concreta, lo que implica es que la cognición, la memoria y la conducta o el comportamiento están incorporados e incrustados en nuestro cerebro, el cuerpo y el medio ambiente. Por lo tanto, estos interactúan de manera constante. Y al estar interactuando, hacen que estos elementos, por ejemplo, lo que nosotros percibimos sensorialmente o el medio ambiente en donde estamos aprendiendo,
tengan una influencia también en la forma en la que memorizamos, aprendemos, utilizamos nuestro razonamiento, entre otro tipo de funciones cognitivas. Bajo este sentido, entonces, se ha tratado de ver cómo una función cognitiva, que se le denomina una función cognitiva superior o compleja, qué es lo que sucede con las funciones ejecutivas. Entre estas funciones ejecutivas son aquellas que se van a estar dando, como indica en el dibujo, en nuestra corteza prefrontal. Entre actividades que realizan están la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, la inhibición de nuestra conducta o nuestro autocontrol. Entonces, se ha observado que cuando nosotros visitamos un museo, lo que se favorece es el autocontrol y la focalización de nuestra atención, el establecer conexiones entre diferentes aprendizajes, pero también establecer conexiones entre aquello que hemos vivido y nuestras expectativas cuando nosotros ingresamos a un museo. Además, nos hace tomar perspectiva de mi apreciación con lo que el autor nos quiere decir, e incluso compartimos información con quienes nos acompañan de la experiencia vivida en el museo, y esto puede hacer que cambie nuestra perspectiva incluso de la vida a partir de las experiencias que vamos generando. Fomenta el pensamiento crítico, fomenta la comunicación, pero además nos hace asumir desafíos, porque muchas veces cuando ingresamos a un museo, tal vez no sabemos lo que se está exponiendo en ese museo o en esa sala, y eso hace también que nosotros podamos establecer nuestros intereses, nuestra conducta, podamos incorporar otro o desechar incluso pensamientos o ideas que se ven rebasados por la información que vamos obteniendo a cada momento. Entonces, en todos estos sentidos, lo que se hace es favorecer este funcionamiento de las habilidades cognitivas que se consideran superiores. Asimismo, lo que se señala en algunas investigaciones como la que hace Semmer es entonces en los museos cómo podemos ir favoreciendo estos elementos de aprendizaje. Entonces señala estas 4 condiciones. En la primera se señala que este aprendizaje inmersivo, es decir, aquello que requiere nuestro conocimiento de esta cognición corpórea que ya habíamos señalado, nos hace que experimentemos, autodirijamos nuestro aprendizaje, pero también hagamos un aprendizaje de tipo práctico. También responde estas visitas a los intereses y habilidades de forma individual, proporciona entornos para nuestro aprendizaje, pero que además son personalizados. Aparte de esto, lo que sucede también es que inspiran la curiosidad, avivan la pasión por el aprendizaje y por lo tanto también tenemos personas motivadas para seguir este tipo de aprendizajes en otros museos, no solamente en uno que estuvieran visitando. En este sentido, entonces, como hemos estado viendo, la visita a los museos, ya habíamos señalado, activa este circuito de la recompensa, activa nuestras funciones ejecutivas, nos hace razonar, pensar, tener más actividades. Por lo tanto, se ha cuestionado, entonces, ¿cómo los museos nos pueden ayudar como una herramienta para el tratamiento de diferentes grupos que requieren la atención, en este caso, neuropsicológica o psicológica? No solamente, como estábamos señalando, como un espacio donde las personas vayan a aprender, o sea, un elemento cultural o recreativo. En este sentido, esta es una investigación muy interesante que hacen Celli y colaboradores, que lo hacen en el Museo de Leonardo da Vinci en Florencia, y lo que ellos hacen la medición, es de la actividad eléctrica cerebral, de la actividad de nuestras neuronas, que es este EEG. Hacen una medición de la conductancia de la piel, que ya dijimos que es la sudoración, y además de la frecuencia cardíaca. Habíamos comentado que estos 2 elementos son importantes para ver la vinculación emotiva que se mantiene con las obras. Y lo que ellos evaluaron fueron con voluntarios jóvenes e hicieron la medición en 2 salas. Uno que es el espacio de Leonardo, donde se presentan diferentes gráficos que él hace de los dibujos
que son representativos de Leonardo da Vinci, y tenemos la parte de modelos de Leonardo, que es una de las que estamos viendo en la imagen de estos elementos. Pero lo que hicieron de forma extra fue correlacionarlos con la personalidad de los visitantes. Bajo estos elementos, entonces lo que ellos observaron es que hay una correlación positiva, es decir, que entre más rasgos se tiene de una cosa, vamos a tener una mayor actividad cerebral. Entonces observaron que hay una correlación entre mayor amabilidad tengas en tu personalidad, las personas tenían una mayor activación de la corteza frontal del lado izquierdo, que ellos lo que observaron es que esto se relacionaba con el circuito de la recompensa, es decir, que les eran gratificantes lo que ellos estaban observando en ambas salas. Pero además encontraron una correlación negativa, es decir, entre menos hay más. Encontraron una correlación negativa entre la extraversión y la activación que se va a estar teniendo de nuestra respuesta galvánica de la piel y la frecuencia cardíaca cuando las personas visitaron la sala de modelos de Leonardo. Y lo que ellos señalaron es que las personas estaban imaginando el movimiento y la función de las creaciones. Por eso tenían este aumento de la frecuencia cardíaca y de la sudoración de la piel. Y también observaron una correlación negativa entre un rasgo de la personalidad de ser escrupuloso con la respuesta de sudoración y la frecuencia cardíaca en la sala de espacio de Leonardo. Y lo que ellos señalaron es que esto podría presentarse porque las personas observan de manera meticulosa los artefactos que se estaban presentando, y lo que hace es que producían menos placer porque eran más escrupulosos en estar observando para qué servía, cómo funcionaba, cómo es que hizo todo ese tipo de elementos, es decir, hacían una propuesta más racional de aquello que estaban observando. En este sentido, como ya estábamos señalando, esto lo hacen con jóvenes, pero ¿qué es lo que pasa con los adultos mayores? Como estábamos señalando, muchos de los estudios se centran en niños, en adolescentes o en jóvenes adultos. Y en este caso, este estudio que hace Bolwerk y colaboradores en el 2014, lo hicieron con adultos mayores cognitivamente sanos, pero que acababan de retirarse. Y lo que ellos hicieron fue medir también la conectividad cerebral. ¿Se acuerdan esta imagen que vimos donde veíamos las líneas cómo interactuaban entre diferentes regiones cerebrales? Algo similar hicieron ellos, pero con otra técnica de neuroimagen. Pero lo que pusieron a hacer a estos adultos mayores dentro del museo fue la producción, o estar participando en talleres de producción de arte. Y esto lo hicieron durante 10 semanas de duración. Bajo estos elementos, lo que ellos encontraron en la actividad cerebral, que es la que están observando en la parte superior, es que la producción de este arte en adultos mayores mejoró la conectividad cerebral en la corteza posterior de una estructura que se llama el cíngulo, que se acuerdan que estábamos señalando que nos ayuda también a estos aspectos de cognición social. También la zona del precunio y la corteza frontal y parietal, que lo que estaba señalando es que esta producción de arte no solamente implicaba el arte en sí, sino que la cohesión social que se estaba generando alrededor de ello. Y eso lo observaron aparte porque a estos adultos mayores les hicieron una escala de resiliencia, es decir, cómo era su afrontación a este evento de dejar de trabajar y ahora vivir en otra condición, e incluso modificaciones familiares, sociales, y observaron que las personas eran más resilientes de aquellos que estuvieron en estos talleres de producción de arte. Entonces, bajo estos aspectos, y tratando de identificar a los adultos mayores o verlos como una población que también es muy importante para el trabajo de intervención, tenemos en general 3 formas en las cuales podemos envejecer. Podemos tener un envejecimiento normal,
y en este sentido es que nuestro cuerpo va envejeciendo, también lo va a hacer nuestras neuronas, y eso va a ocasionar que nosotros, por ejemplo, podamos tener algún tipo de enfermedad metabólica, o que incluso nuestras habilidades visuales, auditivas, sensoriales vayan disminuyendo, y eso es normal con este envejecimiento. Pero podemos tener también un envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cerebro trabaja, no solamente nuestro cerebro, sino en general nuestro cuerpo, se enferma menos, tiene una mayor actividad cognitiva, y que este envejecimiento, digamos que no le está afectando tanto. Pero también podemos tener algo denominado como un envejecimiento patológico. Y aquí lo que estamos teniendo es que por diferentes condiciones, una persona puede ir perdiendo de manera progresiva sus habilidades cognitivas y llevarlos hacia una demencia, como va a ser la enfermedad de tipo Alzheimer. En este sentido, lo que vamos a tener es que como parte de la rehabilitación cognitiva, podemos tener tres formas en las cuales nosotros, de manera general, hacemos nuestras actividades. El primero de ellos se va a denominar una reserva cognitiva. ¿A qué se refiere esto? Que nuestras experiencias que hemos tenido en nuestra vida, ya sean culturales, sociales, de diversión, de aprendizaje, van a hacer que nuestras estructuras neuronales tengan una mejor conectividad entre ellas, y con eso hacer que nuestro cerebro tenga una mejor funcionalidad. Y es decir, que está protegido con estas habilidades o estas acciones que hemos ido generando para la neurodegeneración. Hay otro que se denomina síndrome de desuso. ¿Qué es eso? Que yo no tengo una estimulación cognitiva. No voy a eventos sociales, no voy a eventos culturales, no leo el periódico o no me informo, no tengo este tipo de interacciones, y entonces esto va a hacer que mi cerebro no tenga esa conectividad y que las funciones cognitivas se vayan afectando cada vez más. Y la otra, que estamos mencionando, de actividades placenteras, que es decir, que son actividades mentalmente atractivas y disfrutables, que nos hacen que disminuya el estrés y que sean socialmente interactivas. Y que lo que menciona Hanke es que se vuelven un factor protector para nosotros. Bajo estos elementos, aquí lo que estamos observando en esta imagen es la de una persona que ya tiene una demencia, y que es una demencia de tipo Alzheimer. Lo que estamos viendo también son diferentes zonas cerebrales que están afectadas, es decir, que la conectividad neuronal ya está deficiente, y en el caso de la enfermedad de Alzheimer sabemos que es una enfermedad progresiva y neurodegenerativa. Ahora, bajo esta perspectiva, un estudio que hacen Fancourt y colaboradores, que lo hacen en Inglaterra, hacen un seguimiento de adultos mayores, adultos en una mediana edad, y los siguen durante 10 años, y lo que observan es qué es lo que pasa con esta reserva cognitiva, que era la que estábamos mencionando, y vinculan las actividades en el museo con la demencia. Lo que ellos observaron con estos adultos es que con este seguimiento es que un 6.3% de su población en general, que fueron 3.911 adultos, desarrollaron demencia. Pero observaron que aquellas personas que visitaban de forma regular los museos tuvieron menor riesgo de padecer demencia. Estos mismos autores hacen un seguimiento, hacen otra publicación, y lo que observan es qué otras actividades culturales pueden ser las que benefician a los adultos mayores para que no tengan el riesgo de desarrollar demencia, y que incluso puedan mejorar las funciones cognitivas. Y ellos encontraron que realizar actividades culturales, pero principalmente ir a galerías y a museos, beneficiaban procesos cognitivos como es la memoria y la fluidez semántica, que quiere decir que tienen una mejor posibilidad de decir palabras, es decir, que tienen conservados estos elementos. Bajo esta perspectiva, entonces, otra vez el MoMA incorporó en sus proyectos una actividad que se llama Meet Me at MoMA, que quiere decir que se va a vincular a las personas con enfermedad de Alzheimer con el arte como una herramienta rehabilitadora.
Y lo que hicieron es que han observado que esto ayuda a los adultos mayores con el riesgo de demencia a mejorar su memoria y a mejorar el funcionamiento cognitivo cerebral en general. Otros ejemplos de ello han sido estas investigaciones que se hacen en el Museo Thyssen en Madrid, y también lo que se ha observado es expansión a otras personas, no necesariamente con enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos personas con daño cerebral adquirido, esclerosis lateral amiotrófica, pero lo que ellos hacen son mediciones cualitativas de esta experiencia dentro de los museos y observaron que hay beneficios psicológicos de los visitantes, es decir, mejora su estado de ánimo, mejora la interacción que se maneja entre ellos, pero también en la experiencia que tiene el personal de museo al recibir a este tipo de población que está en riesgo, hace que tengan una mayor vinculación afectiva. Dentro de la experiencia que se tiene en México, solamente es un ejemplo, tenemos el Museo Nacional de San Carlos, en donde tiene esta que se llama Maleta San Carlos, que pertenece a esta red de museos para la atención a personas con discapacidad, pero aquí lo que se tiene es llevar el museo hacia los sitios, no incorporar a las personas dentro del museo. Yo me declaro ignorante, no encontré algún artículo o alguna publicación de la experiencia que están teniendo, pero es algo que esperemos que yo tenga acceso a alguna publicación dentro de estos elementos para conocer. Pero esta rehabilitación neuropsicológica que se ha dado a nivel internacional de los museos como herramienta de trabajo, también lo ha realizado Chatterjee y Noble y demás gente del laboratorio de Chatterjee, en donde señalan que la estimulación cognitiva, ellos le denominan como MOM, que es una estimulación cognitiva por medio de manipulación de objetos museísticos. Con esto, lo que ellos buscan es que el estar haciendo la manipulación de los objetos, acompañados de la explicación, va a proporcionar un aprendizaje más estable en las personas y que esta estimulación sensorial que están recibiendo mejora la memoria y además mejora la recuperación en la salud de las personas. Bajo este sentido, Ander, que trabaja junto con Chatterjee, lo que señalan es cómo se hace esta implementación de los objetos museísticos en personas ahora con deterioro cognitivo presentado por un infarto cerebral. Y lo que ellos observaron durante los 18 meses que hicieron estos elementos, en donde les llevaban al hospital los objetos museísticos, que es este ejemplo que tenemos ahí en la imagen, la caja con los objetos museísticos, que se les permitía manipular a las personas y se les daba explicación. Observaron que estas personas que tenían ya un infarto cerebral redujeron la parte de distracción, es decir, aumentó su atención y los estados emocionales negativos y mejoró su vitalidad, la percepción, la participación, la estimulación de habilidades sociales y de conversación, sentido de identidad, pensamientos novedosos, aprendizaje nuevo, emociones positivas, que como estamos viendo es un elemento integrador bajo estos señalamientos. Esta es otro tipo de experiencia que se tiene en un museo, si no mal recuerdo, en España, en donde también se hace la incorporación de adultos mayores con enfermedad de Alzheimer, que son las imágenes que tenemos del museo, en donde se hace la experiencia artística y la explicación por parte del museo. Observaron, bajo esto, es que igual hacen una medición cualitativa de cómo mejora su estado de ánimo o cómo mejora la percepción o su habilidad artística. En realidad no hay una medición que, por ejemplo, sea de la actividad cerebral o de sus funciones cognitivas. Está más basado en estas actividades emocionales que se pueden ir generando. Ahora, con base en todo esto que hemos señalado y platicando también con Luisa, pues surgió con nosotros una inquietud de entonces saber si ya tenemos algunas investigaciones que se han desarrollado de cómo estos eventos pueden mejorar las habilidades cognitivas de las personas, pues nuestra inquietud fue someterlos a un proyecto PAPIT. En este caso, para quien no conocen, es un programa que ayuda o impulsa la investigación dentro de la UNAM.
Las bases de estos elementos está centrado en esto que ya habíamos señalado de la reserva cognitiva, en donde la reserva cognitiva incluye actividad física, la dieta, por ejemplo, pero la actividad cognitiva, que es la que estamos observando aquí. Y dentro de esto, como estamos mencionando, se ha tratado de implementar en personas con Alzheimer. Nosotros no queremos trabajar con personas con Alzheimer, sino con fases previas. Es decir, aquellas personas que tienen un deterioro cognitivo leve. ¿Qué quiere decir? Adultos de una mediana edad en donde lo que estamos observando es que ya empiezan a presentar fallas en algunos procesos cognitivos, pero todavía no sabemos si van a tener este proceso de demencia o no, o incluso pueden mantenerse con esta situación. Aquí lo que estamos observando en esta imagen es precisamente en la línea amarilla, observamos una persona que tiene deterioro cognitivo leve, pero este deterioro cognitivo leve, como estamos mencionando, se puede mantener y solamente tener una disminución en sus procesos cognitivos, pero podemos tener otras personas con deterioro cognitivo leve que disminuyen sus funciones cognitivas de manera amplia y que los puede llevar hacia la demencia. Entonces, bajo estas implicaciones y viendo que la rehabilitación cognitiva se ha implicado que la recreación dentro de la rehabilitación cognitiva es importante porque nos permite una interacción en medios reales, facilita la resolución de problemas, facilita también la formación de grupos de discusión, hacen socialización, cooperación, hay un aprendizaje entre iguales. Entonces, bajo estos elementos, nuestra propuesta es hacer este estudio con personas adultas mayores con deterioro cognitivo leve en museos de ciencia y museos de arte, en donde pues, nuestra propuesta ideal serían 5 museos de arte, 5 museos de ciencia, en donde nosotros vamos a hacer la evaluación cognitiva de estas personas, al igual que de otras habilidades afectivas, como puede ser de ansiedad, saber cómo está su reserva cognitiva, pero lo que queremos medir es la respuesta galvánica de la piel y la actividad eléctrica cerebral para saber cómo esto puede ir mejorando después de estos elementos de intervención. Entonces queremos hacer estas mediciones durante los recorridos en los museos, hacer una evaluación después de que terminaron el recorrido y seguirlos durante 6 meses para ver si este tipo de intervención puede hacer más estable el tipo de recuperación que se pueda tener de las habilidades cognitivas. En este sentido, el objetivo, pues para nosotros va a ser monitorear las manifestaciones de la actividad cerebral para analizar el impacto y la eficacia que tienen los museos como una herramienta de estimulación cognitiva y saber si vamos a tener este mantenimiento a largo plazo. Por lo que, basados en esta teoría de la cognición situada, en donde los museos nos van a ayudar a crear experiencias más significativas para estos adultos y que esto pueda beneficiar a largo plazo y mantener una estabilidad de los beneficios. Como les estaba señalando, pues es una colaboración que estamos haciendo entre la Facultad de Psicología. Aquí tenemos varios participantes de la Facultad de Psicología que quieren participar para la medición de la actividad eléctrica cerebral, las mediciones cognitivas, el hacer seguimiento dentro de estos elementos y esperemos que nos aprueben este proyecto y podamos tener esta colaboración y pues igual, quien quiera colaborar con nosotros, pues súper bienvenidos porque para esto pues se necesita mucho trabajo, mucho entusiasmo y muchas ganas. Y pues por mi parte es todo. Les agradezco en verdad muchísimo su atención. A mí me gusta esta imagen porque les digo aquí tenemos a un niño dentro de un museo de ciencias y tenemos a un cerebro bien otro cerebro. Entonces eso me encanta muchísimo y en verdad muchísimas gracias. Ahí tienen mi correo electrónico por cualquier duda que tengan y estoy a su disposición por cualquier duda, comentario, pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias por su atención.